Preview. Hola, mi nombre es Daniela Chocue Cabal, estudiante de la Universidad San Buenaventura de Cali, y hoy le vamos a hablar de la integración numérica por el método de la regla del trapecio. Debemos de calcular la integral de la función x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6 en un intervalo de 1.3 a 1.8 con 3 particiones aplicando esta regla. Primero pasamos a calcular un delta de x, que es b menos a sobre n, con los valores que tenemos del intervalo, y eso nos va a dar igual a 0.16666. Luego pasamos a calcular f de a y f de b. f de a es el valor del límite inferior del intervalo evaluado en la función, y f de b es el límite superior del intervalo evaluado en la función, y f de a nos da un valor de 0.37500 y f de b nos da 0.19200. Luego realizamos una sumatoria de f de x sub i para i igual a 1, y eso nos va, evaluamos el valor de 1.4666 en la función, y eso nos va a dar un valor de 0.38173. Luego para sub i igual a 2, y eso es evaluar el valor de 1.6333 en la función, y eso nos va a dar un valor de 0.31757. Luego aplicando los valores en la fórmula de la integral según el método del trapecio, reemplazamos los valores de delta x, f de x sub 1, f de x sub 2, f de a y f de b en la fórmula, y eso nos va a dar una aproximación del área bajo la curva igual a 0.16229. Finalmente pasamos a calcular el error según el método del trapecio. Reemplazamos los valores en la función, y eso nos va a dar igual a 0.00313. Entonces aquí en eso tenemos una conclusión de que el área bajo la curva es igual a 0.16229 con dos decimales exactos, con dos cifras de decimales de exactitud y 3 de incertidumbre. Muchas gracias.